Que el Señor lo use. Gracias, mi hermano. Bien, mis queridos hermanos, gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga en esta noche. En esta noche vamos a estudiar un tema relacionado con la gracia de Dios y su santa ley. Sabemos que Dios en su palabra nos enseña que Él tiene un pueblo sobre esta tierra, que Apocalipsis capítulo 14 y el verso 12 menciona que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen también la fe de Jesús. Es decir, que este pueblo, como lo expresa bien Ellen White, está levantando la ley que ha sido pisoteada, pero al mismo tiempo presenta al mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, levanta la ley de Dios y levanta también a Cristo. Guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. El diablo engañó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel creía en la santa ley de Dios, creía en los mandamientos. De hecho, guardaban el sábado. ¿Cuál fue el pecado de los judíos? El pecado de los judíos no fue rechazar la ley. De hecho, eran tan celosos de la ley que hasta inventaron algunas tradiciones, algunas enseñanzas humanas para poder proteger, según ellos, la ley, que no necesitaba que le agregaran absolutamente nada, porque Salmo 119 dice que la ley de Jehová es perfecta. Y algo que es perfecto no necesita ni que se le quite, ni que se le agregue. Pero el pueblo de Israel creía en la santa ley de Dios. ¿Cuál fue el pecado de los judíos? Que rechazaron a Cristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este es el heredero, dijeron, matémosle. Y lo sacaron fuera de la ciudad y lo crucificaron. Pedro les dijo a aquellos judíos de su tiempo: ustedes mataron al autor de la vida. Y Jesús le mencionó a las mujeres, aquellas mujeres que lloraban cuando lo llevaban al Gólgota: no lloren por mí, sino lloren por ustedes y por sus hijos, por los que les iba a sobrevenir. ¿Cuál fue el pecado? Que rechazaron ¿a quién? A Cristo. Aceptaron la ley, pero rechazaron a Cristo. No podían ser de esa manera el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios guarda los mandamientos, pero tiene la fe puesta en Cristo. Amén. Ahora bien, el diablo invirtió el engaño a aquellos, repito nuevamente, a los judíos. Les dijo: acepten la ley, crean en la ley, pero rechacen a Cristo. Y de esa manera pretendían seguir siendo el pueblo de Dios, y ya no fueron más el pueblo de Dios. Había una sentencia dada en Daniel capítulo 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Pero el diablo, repito, invirtió el engaño en la actualidad. Al mundo evangélico le ha enseñado lo siguiente: acepten a Cristo, prediquen a Cristo, exalten a Cristo, pero rechacen ¿qué cosa? Su ley. ¿Notaron ustedes? El mismo engaño, solamente que invertido. Entonces, ¿cómo pueden ser el pueblo de Dios? Sin embargo, Dios levanta un pueblo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que está exaltando la ley de Dios que ha sido pisoteada por el cuerno pequeño y presentando ante el mundo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Noten ustedes qué diferencia. Entonces, el tema de esta noche lo he titulado, si me ayudan ahí con la diapositiva, lo he titulado: el ataque cristocéntrico a la ley. El ataque cristocéntrico a la ley. ¿Por qué razón? ¿Cómo así cristocéntrico? Ustedes han escuchado de que las predicaciones de los cristianos deben de ser ¿cómo? Cristocéntricas. Y la mayoría de las predicaciones del mundo evangélico, pregunto, ¿cómo son? ¿Son cristocéntricas, sí o no? ¿Las predicaciones se basan solamente en Cristo? Sí, se basan en Cristo. ¿Y eso está bien, pero no exaltando a Cristo y dejando de lado su santa ley. ¿Me explico?
Ahora bien, les voy a poner un ejemplo. ¿De qué manera se ataca la ley de Dios cristocéntricamente? Algunos evangélicos, algunos cristianos sinceros de corazón, enseñan lo siguiente: que ellos no necesitan guardar un día de reposo, no necesitan guardar el sábado, oigan bien esto que viene, porque su reposo no es un día de 24 horas, sino que su reposo es Cristo. ¿Notaron ustedes? ¿Suena bonito? Suena bonito. ¿Tiene algo de verdad? Sí, tiene algo de verdad, pero esto no es una verdad completa. Es decir, repito, el evangélico dice: yo no necesito guardar el sábado, un día de 24 horas, porque mi reposo no es un día de 24 horas, no es un día. Mi reposo es Cristo. Por eso no guardo el sábado, porque mi reposo es Cristo. Se oye bonito, se oye muy cristiano, pareciera que eso está en la Biblia, pero no está. Y para que sea verdad, primero debe de dejar de ser mentira. Así que me puse a pensar en relación con esto, y de ahí nace el tema ataque cristocéntrico a la ley. ¿Será cierto que si yo soy seguidor de Cristo, si yo he recibido a Cristo, si yo creo en Cristo, no tengo por qué guardar un día de reposo de 24 horas? ¿Será cierto eso? Entonces el desafío es, como debo de demostrarlo con la Biblia, porque creemos en un escrito está, si la Biblia lo dice, lo creo. Si no lo dice, no lo creo. Entonces le pregunto a mis queridos hermanos de Merliot, ¿existirá algún pasaje de la Biblia que nos muestre que personas que habían aceptado a Cristo, que eran seguidores de Cristo y guardaban el sábado? Repito nuevamente, ante el argumento evangélico de que solamente ser seguidor de Cristo, creer en Cristo, aceptar a Cristo, eso es mi reposo, ya no necesito guardar un día literal, entonces yo debo de demostrarles a ellos que en la Biblia aparecen personas que habían aceptado a Cristo, eran seguidores de Cristo y sin embargo seguían guardando el sábado. Ahora les pregunto a ustedes, ¿dónde está ese pasaje en la Biblia? Para yo mostrarle a mis queridos hermanos evangélicos, miren, aquí hay el caso de estas personas que creían en Cristo, habían aceptado a Cristo y siguieron guardando el sábado. Pero ustedes dicen que no, que si yo acepto a Cristo, que si creo en Cristo, ya no tengo que guardar el sábado. ¿Me explico? ¿Dónde está ese pasaje bíblico? Voy a beber un poquito de clorofila en lo que ustedes piensen. ¿Dónde estará ese pasaje bíblico? Ok. ¿Les parece si nos vamos al libro de Lucas? Lucas capítulo número 23. Capítulo 23, versículo 54 en adelante. Yo quiero que lo lean con detenimiento. Dice así, gracias hermano David. Era día de preparación. ¿Qué día corresponde a nuestra semana? Día viernes. Era día de preparación, es decir, día viernes. Y estaba para comenzar el día de reposo, es decir, el sábado. Siguiente versículo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron, ¿qué más dice ahí si no logro leer desde ahí? También y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Pregunto,
Cuando ese día de preparación del cual habla la Biblia y estaba para comenzar el sábado, dice que esas mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron y vieron el sepulcro. ¿Jesús ya había muerto, sí o no? ¿Ya había muerto? Ok, perfecto. ¿Estas mujeres eran seguidoras de Cristo? ¿Sí o no? ¿Habían aceptado a Cristo? ¿Creían que era el Mesías? Esas eran mujeres cristianas. Habían aceptado a Cristo. Ok, ahí tenemos primero el grupo de personas que creían en Cristo. Ahora vea lo que dice el versículo. Y dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. ¿Y qué más dice? Descansaron el sábado conforme al mandamiento. Amén. ¿Dónde queda el argumento evangélico? Si estas mujeres habían aceptado a Cristo, habían creído en Cristo, si hubieran sido evangélicas hubieran dicho, nosotros ya aceptamos a Cristo, somos seguidores de Cristo, ya no tenemos que guardar el sábado. Pero al contrario, la Biblia nos muestra que estas mujeres cristianas eran seguidoras de Cristo, amaban a Cristo, creían en Cristo, estaban descansando en Cristo y sin embargo, a pesar de, no dejaron de guardar el sábado. Amén. Porque esas mujeres eran adventistas del séptimo día. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en la Biblia tenemos evidencias de que al descansar en Cristo, eso no nos impide, no invalida, no anula que nosotros sigamos guardando el sábado. Otra cosa más, el mundo cristiano dice que Cristo murió en la cruz del Calvario, lo cual es cierto, y que cuando Jesús murió, Él clavó los mandamientos en la cruz y desde entonces, desde que Jesús murió, ya no hay que guardar el sábado. Pero aquí vemos que Jesús ya había muerto y esas mujeres siguieron guardando el sábado. Lo cual indica que Jesús jamás les dijo durante su ministerio que al morir Él deberían de dejar de guardar el sábado. Vuelvo a repetir. Si estas mujeres que estuvieron con Cristo eran seguidores de Cristo, Jesús les hubiera dicho durante su ministerio, miren, cuando yo muera en la cruz, ustedes van a dejar de guardar el sábado. Tal cosa nunca sucedió, porque si Jesús les hubiese dicho eso, ellas no hubieran guardado el sábado. Pero después de la muerte de Cristo, ellas siguieron guardando el sábado conforme al mandamiento. Amén. Pero quería ilustrar esa manera, cómo las personas a veces, exaltando a Cristo, quieren anular la santa ley de Dios. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, si nos ayudan. Y quiero que nos ubiquemos en la siguiente. Otra más, por favor, hermano David. Otra más. Aquí está. No, la anterior, perdón, hermano David, que no la anoté. Aquí está. Mire lo que dice 1 Corintios 1:30. Pero en Él estáis vosotros, pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, ¿qué más? Justificación, santificación y redención. Nos detenemos en esas tres partes. Justificación, santificación y la redención. ¿Cuándo es el momento de la redención? ¿Cuándo se va a la redención? Cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo. Amén. ¿Cuándo es el momento de la justificación? ¿Cuando Jesús aparezca en las nubes del cielo? No. ¿Cuándo es la justificación? ¿Cuándo se da la justificación? Al inicio de la vida, ¿qué? De la vida cristiana. Cuando yo acepto a Cristo por primera vez en mi corazón y decido expresar públicamente mi fe en Cristo a través del bautismo. Amén. Cuando yo recibo a Cristo al inicio de la vida cristiana, entonces se da la justificación. Pero para no complicarme con términos con los cuales probablemente no esté muy familiarizado, y como el espíritu de profecía Dios nos lo dio para simplificar algunas cosas de la Biblia, para entenderlas un poco mejor, quiero compartir con ustedes el siguiente pasaje bíblico y luego regresamos nuevamente a la siguiente. Mire lo que dice la sierva del Señor. Perdón y justificación
son una y la misma cosa. ¿Qué es justificación? Es el perdón. El perdón y la justificación, una y la misma cosa son. ¿Cuándo es que se nos dé el perdón? Al inicio de la vida cristiana. Claro, si en el camino llegamos a fallar, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero la justificación se da al inicio de la vida cristiana. Ahora pregunto, mis queridos hermanos de Merriot, para que Dios me justifique, ¿qué debo de hacer yo? Para que Dios me perdone, ¿qué necesito hacer yo? Pregunto, ¿necesito estar en armonía con la santa ley de Dios para que Dios me perdone? ¿Al inicio de la vida cristiana? La respuesta es no. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, ¿cómo venimos? Débiles, necesitados. Venimos como Dios lo declara. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Cristo vino a llamar ¿a quiénes? No vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando usted vino por primera vez a Cristo, ¿cómo vino? Si esperamos venir a Cristo perfectos, en armonía con la ley de Dios, entonces ¿para qué vamos a venir a Cristo? Venimos a Cristo, como dice el himno que se canta cuando nos bautizamos, tal como soy de pecador, sin otra fianza más que tu amor, a tu llamado vengo aquí, Cordero de Dios, heme aquí, amén. Ok, entonces al inicio de la vida cristiana, yo no necesito estar en armonía con la ley de Dios. Dios me perdona, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios, amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, al inicio de la vida cristiana se da la justificación, el perdón. Son una y la misma cosa. Y después que el cristiano ha sido justificado, ¿qué dice Pablo? Regresemos a la diapositiva anterior, por favor. A la anterior. Ahora viene el proceso de santificación. Y ese proceso de santificación dura, dice la sierva del Señor, toda la vida. Amén. ¿Dónde estamos ubicados nosotros en este momento? La mayoría de que estamos aquí no estamos ubicados en la justificación, sino que nosotros ya fuimos justificados por la fe. Amén. Ya fuimos perdonados. Esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados por la sangre del Señor. Aquí en el inicio de la vida cristiana. Usted y yo, la mayoría de los que estamos aquí en esta noche, estamos en el camino de la santificación. Amén. La santificación. ¿Y qué es la santificación? La palabra santificación es apartado. Dios ya nos apartó ¿de dónde? Del mundo. Y ahora comenzamos una vida de santidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque la siguiente etapa que viene, el siguiente paso sería la redención. Y sin santidad, sin este requisito, nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Entonces dice la sierva del Señor así: el guardar solo lo que esté en amarillo por el tiempo. El guardar todos los mandamientos de Dios es ¿qué cosa? Santificación. Eso es lo que está revelado. Santidad es que mi vida, escuche bien esto, que mi vida esté en armonía con la santa ley de Dios por la gracia que Él mismo me otorga. Amén. Santidad es la obediencia a la santa ley de Dios por el poder que Dios me otorga. No por esfuerzo personal, no por esfuerzo propio, sino que también la santidad es algo que recibo de Dios. Amén.
y que me capacita para yo estar en armonía con la santa ley de Dios. ¿Ok? Entonces, viene la santidad. Y después vendrá, ¿qué cosa? La redención. Ahora vamos a pasar algunas diapositivas, hermano David. Este es en el momento de la justificación, pasémosla. Pasemos, esto es el momento de la justificación. Ahora viene aquí esta parte importante, que lo he repetido tantas veces. Dice así, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué? Para la obediencia. La gracia de Dios que me fue dada acá para el perdón, para la justificación, también la gracia implica la capacidad que Dios me da. ¿Para qué cosa? Para obedecer. La gracia no solamente me salva al inicio de la vida cristiana, no solo tiene el propósito de ser un regalo, el regalo del perdón, sino que también la gracia me da la capacidad de ¿qué? De obedecer. Amén. ¿Y la gracia de dónde viene? Viene de Dios. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva, hermano David. Hasta que pase el cielo y la tierra, dijo Jesús, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y oigan lo que dice mi hermano. Por su propia obediencia a la ley, Jesús obedeció la ley de Dios. ¿La pudo obedecer porque era humano o porque era divino? Jesús obedeció la ley porque era humano o porque era divino. ¿La obedeció como humano o como divino? Como humano, porque Él no vino como Dios a esta tierra. Él vino como humano. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vino como uno de nosotros a darnos ejemplo, a obedecer la ley. Momento, el evangélico ahora dice, y ahora vamos a comenzar con otra cosa. Y aquí está nuevamente el ataque cristocéntrico a la ley. El único, y se oye bonito, es para decir amén. El único que guardó la ley es Jesús. ¿Se oye bonito? ¿Se oye muy cristiano? ¿Se está exaltando a Cristo? Sí. Pero la intención de esa frase es decir lo siguiente: solo Jesús pudo guardar la ley, nosotros no la podemos guardar. Exaltando a Cristo, atacan la ley. El ataque cristocéntrico a la ley. ¿Jesús obedeció la ley? Sí. Como hombre. Le dijo al Padre, he guardado, dijo él, los mandamientos de mi Padre. Él no vino como Dios. Algunos dicen, sí, pero hermano Someta, pero Jesús cuando vino, resucitó a los muertos. ¿Acaso no quiere decir eso que Él usó su poder divino? No. Pedro también resucitó muertos y Pablo también. ¿Eran divinos? No. Por eso Jesús dijo, las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Amén. Ahora, vean ustedes cómo sigue diciendo la cita. Por su propia obediencia a la ley, Jesús atestiguó su carácter inalterable y demostró, otra vez nuevamente aparece esa palabrita, mire que es algo que Dios nos da la capacidad, y demostró que con su gracia puede obedecerla. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Usted agregó esa parte ahí o la agregué yo? ¿O la agregó el Espíritu Santo? Yo creo que el Espíritu Santo la agregó ahí. Porque creo que los testimonios del Espíritu de Dios dados a su iglesia fueron inspirados. Y dice que Jesús, al obedecer la santa ley de Dios, demostró que con su gracia puede obedecerla perfectamente todo hijo e hija de Dios. ¿Y si está escrito? Yo lo creo. ¿Se puede obedecer perfectamente la ley de Dios según lo que está revelado ahí? Se puede.
Ahora, cuando hablamos de obediencia, mis queridos hermanos, ¿a quién puso como como ejemplo de obediencia? ¿A quién puso como ejemplo de obediencia? A Jesús. Y esto es importante, ¿sabe? Cuando yo voy a hablar si la ley se puede o no se puede obedecer, yo no debo de ponerme como ejemplo yo mismo. Yo no soy el parámetro. Mi vida no es el parámetro para decir, ustedes pueden obedecer porque yo la puedo obedecer. No. Ponga esto en cursiva, negrita y subrayado. Dios no nos ha dado un ser humano imperfecto como modelo. El inmaculado Hijo de Dios, Él nos ha sido dado como ejemplo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo. Por eso es que la Biblia y el Espíritu de Profecía ponen como ejemplo de obediencia ¿a quién? Jesús mismo se puso como ejemplo de obediencia. Yo no puedo decir, bueno, como el hermano Alonso, disculpe que utilice hermano su nombre, como el hermano Alonso no obedece la ley, eso quiere decir que no se puede obedecer. Él no me ha sido dado como ejemplo. Como el hermano Someta no obedece los mandamientos, entonces no se pueden obedecer. Ni él ni yo somos ejemplo de obediencia. ¿A quién debo de ver yo? A Cristo, amén. Si Él los pudo obedecer y dice Él que los puedo obedecer, es porque los puedo obedecer. Que yo no tenga hoy por hoy la comunión con Dios que deba de tener y por eso no estoy en obediencia, esa es otra cosa. ¿Cuál es el secreto para obedecer? San Juan 15:5. Ustedes lo saben. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Bueno, entonces sigue diciendo el pasaje. No se elige a ningún hijo o hija de Adán para que sea salvo si desobedece a la ley de Dios. Está hablando del momento ya de la redención. Los que no hayan amoldado su vida a la ley de Dios, es decir, que no estén en santidad, ¿podrán entrar al reino de los cielos? Alguien que no haya amoldado su vida por la gracia de Dios a los mandamientos de Él, pregunto, ¿podrá entrar al reino de los cielos? ¿Podrá entrar al reino de los cielos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos? Porque, voy a decir algo. Resulta que algunos dicen que no debemos de obedecer los mandamientos y que no importa si hemos obedecido o no los mandamientos, igual vamos a entrar al reino de los cielos. Es más, algunos dicen los mandamientos no se pueden guardar, pero tomemos en cuenta eso. Los mandamientos de Dios no se pueden guardar. Si los mandamientos de Dios no se pudieran guardar, al momento de la redención, cuando Cristo venga, ¿por qué el Señor va a dejar fuera a los homicidas, a los adúlteros, a los mentirosos? ¿Por qué estaría dejando fuera a aquellos que desobedecieron los mandamientos si los mandamientos no se podían obedecer? ¿No sería eso contradictorio? Vamos a seguir leyendo en los pocos minutos que nos quedan. Pasemos a la siguiente diapositiva, mi hermano. La forma incorrecta de presentar el Evangelio. La fe en Cristo que salva al alma no es la que muchos presentan. ¿Cuál es la forma incorrecta que algunos presentan el Evangelio? Cree es su pregón. ¿Les parece familiar eso? Solo cree en Cristo y será salvo. Es lo único que necesitas hacer. Dice ella que esa es la forma incorrecta en que algunos presentan el Evangelio. Y fíjese que es bien curioso porque cuando uno escucha a los predicadores, tanto fuera como de dentro, uno dice, ¿cómo es posible? Vean esto, por favor, yo quiero que me capten acá, aunque no terminemos el tema, pero eso, cree solamente. Eso está bien que se le predique, escuchen bien,
a alguien que inicie en la vida cristiana. Pero predicarle a alguien que está en el proceso de santidad, cree solamente y no necesitas obedecer la ley de Dios, eso es peligroso. Porque la santidad es estar en armonía ¿con qué? Con la ley de Dios. Pero predicarle a los que ya están en el camino de santidad, hermano, solamente necesitas creer, no tienes que obedecer los mandamientos. Eso es llevar la contraria a lo que nos ha sido revelado. Pasémoslo. Entonces, la fe verdadera, a la vez que confía enteramente en Cristo para la salvación, conducirá a la perfecta conformidad con la ley de Dios. La fe se manifiesta en obras y el apóstol Juan declara, el que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad que no está en él. ¿Por qué decirle mentiroso a alguien que no guarda los mandamientos cuando los mandamientos de Dios no se pueden guardar? Sería una contradicción, ¿no es cierto? Para aquellos que dicen que los mandamientos de Dios no se pueden guardar. Pasemos a la siguiente. El tiempo avanza rápido. Si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvos por las obras de la ley. ¿Somos salvos por qué? Por gracia. ¿Ok? Sin embargo, no podemos ser salvos sin obediencia. La ley es la norma por la cual se mide el carácter, pero no nos es posible guardar los mandamientos de Dios sin la gracia regeneradora de Cristo. Solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. Él no nos salva mediante la ley, pero tampoco nos salvará en desobediencia a la ley. ¿Es claro o no es claro? Es clarísimo. Él no nos salvará en desobediencia a la santa ley de Dios. Ahora quiero decirles algo, mis queridos hermanos. ¿El ser humano puede guardar la ley de Dios por sí mismo? No la puede guardar. No puede guardar. La Biblia dice, el hombre carnal no se sujeta a la ley de Dios. Es decir, la persona que no ha nacido de nuevo no puede guardar la santa ley de Dios. Para guardar la santa ley de Dios necesita haber recibido ¿qué cosa? La gracia de Dios en su vida, que es la capacidad que Dios le da para obedecer. Pasemos, otra más. Otra más, mi hermano. Eso es lo que les diga. Solo Jesús puede guardar los mandamientos, nosotros no, dicen muchos. Y algunos dicen, ni siquiera el que ha nacido de nuevo, imagínense ustedes. ¿Han escuchado ustedes eso? Bueno, la vez anterior, no voy a decir lógicamente nombres, pero alguien dijo que los mandamientos no se pueden obedecer. Y él mismo en la predicación decía, y algunos dicen que al venir a Cristo, Él es del poder para obedecer. Y él dijo, tampoco, dijo. Y dijo la siguiente frase, Jesús no es un individuo, dijo él, oigan bien, que anda con una jeringa inyectándole poder a las personas para obedecer. Mire qué tremendo. O sea, no se pueden obedecer ni estando sin Cristo, y para él ni estando con Cristo se pueden obedecer. Y eso es peligrosísimo. Pasemos a la evidencia. Siguiente diapositiva. La siguiente, o sea, no. Ok. Parece que había una anterior, mi hermano. Ahí está. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora vean el comentario de Ellen White, no comentario de un teólogo, sino en comentario inspirado, dice, Jesús pide evidencia de su amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si fuera imposible, dice la matutina, cada día con Dios, si fuera imposible que guardáramos sus mandamientos, ¿por qué habría de dirigirnos entonces Jesús estas palabras? Otra más. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La frase, el que tiene mis mandamientos, quiere decir una persona que tuvo luz sobre lo que constituyen los mandamientos de Dios y no los desobedecerá, aunque pueda serle ventajoso hacerlo. Y oiga lo que dice en amarillo. Si no fuera posible para nosotros guardar los mandamientos de Dios, ¿qué dice?
todos estaríamos perdidos. Otra más, hermano. Y oiga esta cita, mis queridos hermanos. A algunos se les olvida Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo. Pero a la hora de hablar de la obediencia, como que se les olvida ese pasaje, ¿no es cierto? Todo lo puede en Cristo, menos obedecer los mandamientos. Pero dice la Biblia, todo lo puede en Cristo. De hecho, la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Y mire qué triste, por lo que este pasaje nos dice lo siguiente. Satanás, el primer predicador, mis hermanos, el primer predicador, y esto es lastimoso, el primer predicador que enseñó que los mandamientos no se pueden guardar, fue Satanás. Por lo tanto, todo aquel predicador que dice que los mandamientos de Dios no se pueden guardar, ni aún viniendo a Cristo, es o está siendo un eco de Satanás. Dice la cita así, veamos. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. ¿Quién fue ese? Satanás. Así que si usted escucha a un predicador decir eso, es porque está repitiendo lo mismo, el mismo engaño de Satanás. Y es cierto, dice la sierva del Señor, que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlo. Eso está claro. Pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada uno de los mandamientos de Dios. Ese poder no se halla en el agente humano. Amén. ¿De dónde viene el poder para obedecer? Viene de Dios. Y vamos a la última, mi hermano, por el tiempo que se nos fue. Otra más, mi hermano, yo le digo cuál. No los quiero, aquí hay tantos versículos de la Biblia. Aquí nos vamos a quedar con este. Oiga bien lo que dice. El ministro dice a sus oyentes que no pueden guardar la ley de Dios. Ese está en el libro Fe y Obra, buenísimo libro. El ministro dice a sus oyentes que no se puede guardar la ley de Dios. Y ese ministro que dice que no se puede guardar la ley de Dios, ¿a quién está replicando? ¿A quién está emulando? A Satanás. Entonces dice la sierva del Señor que el ministro dice, no es obligatoria para el hombre en nuestros días, afirma. Solamente deben de creer en Cristo. Él los salvará, solamente crean. Así les enseña a hacer de los sentimientos su criterio y no les proporciona una fe inteligente. Ese ministro puede profesarse y ser muy sincero, pero está procurando tranquilizar la conciencia turbada con una falsa esperanza. ¿Qué es lo que predican esos que dicen que no se puede obedecer la santa ley de Dios? Están predicando falsa esperanza. Tenemos en la Biblia, mis queridos hermanos, por el tiempo no lo hemos hecho, abundante evidencia de que Dios nos dice que la obediencia es posible siempre y cuando nosotros mantengamos una relación con Cristo. La clave está en relacionarnos con Cristo. Por eso la sierva del Señor, aquella cita famosa dice, cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle. El pasar cada día con Él. Entonces cuando tengamos esa comunión con Él, el pecado llegará a sernos odioso y nuestra vida será una vida de continua obediencia. Solamente contemplando a Cristo, estando lo más cerca de Cristo posible, puede el ser humano entonces llevar una vida de perfecta obediencia. De lo contrario, separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Mi invitación esta noche, mis queridos hermanos, es que estemos lo más cerca de Cristo para que nuestra vida sea una vida de continua obediencia. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a dar por finalidad
Vamos a cantar el himno. ¿488? Himno número 488. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Oremos. Eterno Dios y buen Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta noche por habernos permitido estudiar tu palabra. Gracias por traernos luz, traernos claridad en relación a un tema, Señor, que sabemos que se ha vuelto controversial. Pero qué bien que nosotros no solamente tenemos tu palabra, sino que también tenemos esa luz menor que nos amplía y nos ayuda a entender aquellos pasajes que a veces nos resultan un poco complicados. Bendice a la iglesia de Merliot, bendito Señor, y sobre todo ayúdanos a tener una comunión con Cristo, porque estando cerca de Jesús, estamos más cerca del cielo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios